Bienvenidos a todos y gracias por unirse a nosotros para la charla virtual de UMiami Health, reparación mínimamente invasiva de la válvula mitral, arte y ciencia. Mi nombre es Ileana Bravo, yo voy a moderar el programa de esta noche. Esta charla de UMiami Health es presentada por UHealth Virtual Clinics. Los proveedores expertos de UHealth están listos para atenderlo en nuestras instalaciones o virtualmente, donde sea que usted se encuentre. Lo invitamos a conocer más sobre las medidas que hemos tomado para mantenerlo seguro, así como las opciones para programar su cita visitando umiamihealth.org. Esta noche tenemos el placer de escuchar al Dr. Joseph Lamelas, cirujano cardíaco de renombre mundial de University of Miami Health System. Tendremos una sesión de preguntas al final de la presentación para responder a sus inquietudes. Si no envió una pregunta, no se preocupe. Todavía puede preguntarle al Dr. Lamelas utilizando la función de preguntas y respuestas anónimas en la parte inferior de la pantalla de Zoom. Toma unos momentos para ubicarse ahora porque ahí es donde va a encontrarlo. Lo invitamos a enviar sus preguntas y las prepararemos para el Dr. Lamelas al final de la presentación. Bueno, y ahora me complace presentar al Dr. Joseph Lamelas. Es profesor de cirugía y jefe de cirugía cardiotorácica de University of Miami Health System. Es un experto de renombre mundial en varias formas de cirugía cardíaca mínimamente invasiva y ha sido pionero en una serie de técnicas conocidas como el Método Miami. El Dr. Lamelas ha realizado más de 17,000 cirugías cardíacas, más de 7,000 de las mínimamente invasivas y ha capacitado a más de 1,000 médicos adicionales. También es el único cirujano en el mundo que utiliza un método mínimamente invasivo de no dividir el esternón para llegar al corazón en el reemplazo de una aorta ascendente. Dr. Lamelas, welcome, bienvenido. Gracias, Eliana, y gracias por ser moderador de esta noche. Bueno, esta noche voy a hablar de un tema que para mí es bien interesante y es un tema bien complicado, no solamente para los cirujanos, pero para los cardiólogos y para los anatomistas. Pues la válvula mitral es una estructura dentro del corazón que estamos aprendiendo todos los días y es una estructura muy compleja. Pero antes de empezar, quisiera decirle un poco de la historia mía y se lo voy a decir cuando empieza la presentación. ¿Dónde comenzó todo? Yo empecé el training mío en Nueva York en el año 1983. Hice 5 años de cirugía general y 2 años de cirugía cardíaca. Y uno de los hospitales fue Kings County, que es el hospital que se fundó en el 1831. Y da la casualidad que el hospital era tan viejo que los elevadores tenían una reja y tenían una persona que manejaba el elevador. Y los que son mayor de edad pueden entender que esto es bastante antiguo. Hasta inclusive los salones donde los pacientes se ubicaban estaban uno al lado del otro. No había nada para separar un paciente del otro. Y esto es la entrada de la emergencia de Kings County. Pero desde que yo me fui, el hospital creció y tienen un hospital nuevo que es bastante bonito. Otro hospital donde yo hice parte del entrenamiento es Maimonides Medical Center y da la casualidad que en el basement se inventó el intra-aortic balloon pump, que es una bomba especial que lo utilizamos hoy en día para ayudar la función del corazón en los pacientes que tienen debilidad del músculo cardíaco después de la cirugía, y inclusive hasta pacientes que no se han operado lo benefician bastante. Esto es una foto mía con el jefe de cirugía cardíaca mío en el año 1990, cuando yo terminé la residencia de cirugía cardíaca. Vine a Miami y del año 1990, todas las cirugías se hacían por medio de una esternotomía, que pueden ver en la pantalla. Esto es una foto del pecho completamente abierto y aún así se puede ver el corazón. Por los primeros 13 años de mi carrera,
todas las operaciones yo lo hacía de esta manera. Pero un día yo pensaba que todos los pacientes no se deben operar por medio de una esternotomía. Eso es abriendo el pecho completamente por el medio. Y que necesitábamos una cirugía cardíaca menos invasiva para beneficiar a los pacientes. So, en el año 2003 empecé el journey en la cirugía mínimamente invasiva y pueden ver que las letras MICS son representantes de Minimally Invasive Cardiac Surgery. Y en este momento empecé la evolución mío en la cirugía mínimamente invasiva. So, las primeras cirugías se hacían abriendo el pecho completamente. Entonces la evolución fue haciendo la cirugía abriendo parte del esternón. Pero yo pensaba que abriendo cualquier parte del esternón no era una cirugía menos invasiva. So, para las válvulas aórticas, yo lo hacía por una incisión de 2 pulgadas en la parte lateral del esternón, sin cortar las costillas y sin interrumpir la circulación del pecho. Y para las mitrales se hace mucho más lateral, también sin cortar la costilla, y es una incisión de 2 pulgadas también. Son 5 centímetros o 2 pulgadas. So, esto es una de las primeras operaciones que yo hice por medio de lo que se llama una esternotomía parcial o hemisternotomy. Pero otra vez, como digo, cuando nosotros tocamos el esternón, yo pienso que no es una cirugía menos invasiva. Entonces empecé a hacer la cirugía utilizando un endoscopio, que se usó una cámara por otro hueco en el pecho para ver las estructuras dentro del pecho. Entonces hasta inclusive teníamos un robot en el cual con la voz podía activar dónde iba la cámara, si se movía para arriba, para abajo, para adentro, para afuera. Y entonces hasta inclusive hice la cirugía robótica por un tiempo. Pero quiero aclarar al público qué es lo que quiere decir cirugía robótica. Empieza con una incisión, que lo puede ver aquí. Entonces hay 4 y a veces 5 instrumentos más que tienen que entrar por otras incisiones en el pecho. So, si lo ve, hay el working port que está aquí abajo, la incisión que está en la parte de abajo. Entonces hay 4 o 5 instrumentos más que van por otros huecos en el pecho. Y lo que todo el mundo piensa es que hay un robot pequeño que entra por el huequito ese y empieza a hacer la cirugía. Pero eso no es así. Lo que pasa, los instrumentos que se colocan por otros huecos se comunican a un console bien grande que es el robot. Y con eso el cirujano opera. Pero uno puede ver que esto es bastante complejo. Y esto es como nació el método de Miami, que es un abordaje directo por una incisión solamente en el cual se hace la cirugía completamente. Y para mí creo que esto es mucho menos traumático por la razón que nada más que hay una incisión solamente, no 5 o 6 incisiones diferentes que pueden causar trauma al pecho, y la visualización es directamente con los ojos del cirujano y se puede ver la válvula en 3 dimensiones. So, la cirugía clásica es como uno lo ve aquí, abriendo el esternón completamente, y la cirugía mínimamente invasiva es por incisiones pequeñas que son los menos traumáticos para el paciente. Pero la diferencia es que tenemos que tener una caja de herramientas que son diferentes. No podemos utilizar los instrumentos que utilizamos con el pecho completamente abierto por el hecho que estamos trabajando por un campo bien limitado. So, en el año 2004, con ese concepto en mente, yo pensé que teníamos que tener instrumentos que eran diferentes para facilitar la cirugía. Yo fui a las compañías grandes de cirugía cardíaca, St. Jude, Medtronic y Edwards, que tienen una línea grande de válvulas e instrumentos, pero no tenían los instrumentos que nosotros podíamos utilizar para hacer esta cirugía. Yo vine con las ideas mías y entonces lo que ellos me dijeron que no, que ellos sabían lo que estaban haciendo y no necesitaban a nadie para decirles lo que tenían que hacer. So, entonces ahí fue cuando yo creé una compañía mía que se llama Miami Instruments, en el cual yo empecé a inventar instrumentos que pueden
ayudar en este tipo de cirugía. De 2005 a 2006 empezó el conceptualization de los productos. Primero era un knot pusher, que fuimos a ver un hombre que era especialista en hacer partes para un car wash, pero era bien grande y este señor no sabía hacer estos instrumentos. Entonces empecé a utilizar pedazos de plástico para crear instrumentos que pueden colocarse dentro del corazón para facilitar la exposición de la válvula. Pero al fin de 2006 conocí a un ingeniero y da la casualidad que era un paciente mío. Y después de la cirugía hablé con él y él era una persona muy inteligente que me dio a fundar la compañía y también crear los instrumentos que eran clave en la cirugía mínimamente invasiva. Y estos instrumentos son dispositivos que facilitan la cirugía y que aumentan la exposición para que el cirujano pueda efectuar la cirugía con facilidad. Y todos los instrumentos que creamos eran productos hechos a la medida, eso eran tailor-made. El knot tire, el cuff, el collar, todo eran nombrado por la ropa de un hombre. Esto es el primer knot tire que estaba en el mercado. Y el knot tire lo que es un instrumento que ayuda al cirujano a amarrar nudos fuera del paciente y colocar el nudo dentro del paciente arriba de las válvulas. Y tiene que ser una coordinación bastante, es como un ballet en cirugía. El asistente ayuda al cirujano para poder hacer esto con facilidad. Y yo pienso que la única manera de predecir el futuro es inventarlo uno mismo. Y eso es lo que yo hice para llegar al punto que yo llegué para poder utilizar estos instrumentos en cirugía. Eso era la parte de la evolución mía en la cirugía mínimamente invasiva, pero vamos ahora a hablar un poco de la válvula mitral, un poco del arte y de la ciencia. Y esto es un dibujo en la parte izquierda de Leonardo da Vinci, que era un anatomista bien inteligente y estaba mucho adelantado de su tiempo. Pero la válvula mitral se simula al obispo mitra y uno puede ver, si uno lo pone al revés, luce bien similar a la válvula mitral. Pero ¿cómo funciona la válvula mitral? Bueno, quiero decirle que la válvula mitral es el ventrículo derecho y el ventrículo derecho es la válvula mitral. Y uno puede ver que la válvula ocupa casi completamente el ventrículo derecho y es una estructura bien compleja. Como lo dije al principio, que todavía hoy en día no sabemos exactamente la función de la válvula mitral ni la anatomía. La otra parte que es bien interesante es que cuando el corazón se contrae, uno piensa que el ventrículo va de dos dimensiones solamente, que entra y sale o se contrae de una manera, pero en realidad, cuando el músculo cardíaco empieza a latir, tiene una emoción que es como torciendo una toalla. Y eso es exactamente cómo funciona el ventrículo. Eso es también un órgano bien complejo que estamos aprendiendo hoy en día, que esa es la manera que funciona. Pero da la casualidad que Leonardo da Vinci, él tenía el concepto también. Él estaba mucho más adelantado de su tiempo en el concepto Y esto por muchos años pensaba que los cirujanos y los anatomistas pensaban que era falso, pero él estaba, como les mencioné, mucho más adelantado de su tiempo. Para hablar un poco de la anatomía, la válvula mitral tiene dos valvas, una anterior y posterior, y está localizado entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, y tiene unas cuerdas, y las cuerdas son bien similares a las cuerdas que están en un paracaídas. Y entonces tenemos los músculos papilares que están conectados al ventrículo, y entonces se extienden a las cuerdas que podemos ver aquí. Pero lo que es interesante es que si cortamos las cuerdas, es equivalente a que si cortamos las cuerdas en un paracaídas, se cae el paracaídas. Y eso es exactamente lo que pasa en la válvula mitral. Y uno puede ver otro dibujo de Leonardo da Vinci a la izquierda, y a la derecha podemos ver las cuerdas que se están conectando a la válvula que está en la parte superior de la pantalla. Y las cuerdas son bien similares a las columnas que uno encuentra en la Basílica de la Sagrada Familia en Barcelona. Las cuerdas, en realidad, uno piensa que
que las cuerdas tiran a la válvula y lo mantienen en posición, pero al contrario, las cuerdas lo que ayudan a alinear la zona de coaptación. ¿Y qué es la zona de coaptación? Básicamente aquí están las cuerdas y la zona de coaptación es la zona en la cual la valva anterior se reúne o se une con la valva posterior y las cuerdas mantienen la válvula en posición, pero lo que pasa es que la sangre misma choca contra la parte inferior de las válvulas y mantiene las válvulas en posición. Y esto es bien similar el cierre de la válvula mitral es como el arco romano, que no tiene ni clavo ni pegamento, y son las fuerzas de los ladrillos, uno al lado del otro, que mantienen el arco romano estable. Ni la gravedad, por miles de años, ha podido derrumbar el arco romano. Cuando miramos la válvula mitral, podemos ver que hay diferentes tipos de patologías. Cuando el anillo se dilata, cuando las cuerdas se rompen, cuando las cuerdas empiezan a elongarse o retraerse, empezamos a ver problemas con la válvula mitral. Y si uno ve a la izquierda, podemos ver diferentes tipos de patologías, y a la derecha puede ver que una válvula mitral que está enferma luce bastante fea, pero en realidad la válvula mitral es un órgano bien, es una válvula bien bonita. Y lo que pasa, en vez de la sangre salir directamente fuera del corazón por la aurícula izquierda, cuando hay patología de la válvula mitral, la sangre va para atrás y regresa a los pulmones. Y le voy a explicar después lo que pasa cuando eso ocurre. Empezamos a tener síntomas cuando hay insuficiencia mitral, y en algunos pacientes el paciente puede presentar con falta de aire, puede presentar con fatiga, con tos, con palpitaciones o con dolor de pecho. Puede ser 1, 2, 3 o todos los síntomas. Pero lo interesante es que algunos pacientes no tienen ningún tipo de síntoma. Que esto es bien interesante, pero sabemos hoy en día que si el paciente tiene insuficiencia mitral severa, aunque no tenga síntomas, es bien beneficioso que se opera aunque no tenga síntomas. Y le voy a enseñar después la razón, que es bien importante. Uno puede ver que la prevalencia de la enfermedad de las válvulas del corazón aumentan con la edad, pero eso no quiere decir que no vemos pacientes que son bien jóvenes que tienen problemas. Y en realidad los pacientes que son jóvenes son los que benefician más de una reparación de la válvula mitral. En los pacientes que tienen insuficiencia severa, que no se operan, uno puede ver que a los 5 años, 50% de los pacientes están muertos. Estos son pacientes que tienen insuficiencia mitral severa. Y uno puede ver que también 90% de los pacientes se requieren hospitalization para insuficiencia mitral. Ahora, uno puede ver en este slide la supervivencia de los pacientes que tienen insuficiencia mitral severa. La línea que está, el dotted line, el dash line, es la población general, y uno puede ver que si el paciente no se opera, más del 50% de los pacientes están muertos a los 10 años, y los pacientes que se operan, la supervivencia es mejor que la población general. Y eso es lo que le estaba mencionando antes, que si el paciente se opera temprano y se puede reparar la válvula, la supervivencia es mejor que en la población general. ¿Cómo se arregla la válvula mitral? El tratamiento quirúrgico es tratando de reformar el arco romano, como le mencioné anteriormente. Lo que es bien importante es el ecocardiograma, que esto es un instrumento bien importante para determinar las partes de las válvulas que están afectadas, y también para saber cómo se puede arreglar la válvula, y también para ver los resultados después de la cirugía. Y para la reparación de la válvula mitral, tanto los cirujanos como los anestesiólogos y los cardiólogos tenemos que hablar un idioma común. Y uno puede ver aquí a la derecha, nosotros le damos diferentes números y letras para significar las diferentes partes de la válvula que están afectadas. Y esto es lo que nosotros nos gustamos llamar el leaflet language, o el lenguaje de las válvulas de la válvula mitral. Y uno puede ver, esto es un ecocardiograma enseñando que las dos puertas moviéndose aquí en el medio, la puerta posterior,
tiene un prolapso y uno puede ver el color mosaico que va para atrás es indicativo de un liqueo significante de la válvula mitral. Y esto es una reparación de la válvula mitral, que uno puede ver que la válvula luce perfecto después de la reparación. Y hay diferentes técnicas que utilizamos dependiendo al nivel de la deficiencia mitral que tiene el paciente y tenemos que tratar la válvula diferente. Ahora, esto es una incisión mínimamente invasiva de 5 centímetros y esto es la exposición de la válvula mitral que uno puede ver utilizando unos de los instrumentos que yo inventé para poder visualizar la válvula. Y uno puede ver en la parte superior la válvula anterior y la posterior que está aquí. Y no hay duda que esto es una visualización que es bien directo y bien anatómico, pero es mucho más lejos que comparado a operando el paciente por medio de una esternotomía. Y por eso hay que utilizar instrumentos que son mucho más largos que de mango largo para poder llegar y trabajar dentro de un campo bien limitado. Yo digo que para el cirujano tratando de aprender esto es cambiando un tenedor y cuchillo para los chopsticks. Y el cirujano no está acostumbrado a trabajar con estos instrumentos de entrada, uno se tiene que acostumbrar y con el tiempo uno entiende que los instrumentos son mejor que los que utilizamos para la cirugía clásica. Y me gusta decir que la cirugía de la reparación de la válvula mitral es como una cirugía plástica del corazón o de las válvulas. Y hay diferentes técnicas que utilizamos. Uno es cortar segmentos de la válvula y unirlo otra vez, y otros en el cual hay que utilizar cuerdas nuevas para colocarlo en las valvas y también a los músculos papilares. Y todas las reparaciones terminan con un anillo para estabilizar la válvula a largo tiempo. Y para terminar, unos consejos que yo tengo para la reparación de la válvula mitral. Lo que es bien importante encontrar un buen cirujano, y para que uno ponga las cosas en concepto, el cirujano averaje en los estados, o el cirujano cardíaco en los Estados Unidos hace un averaje de 5 válvulas mitrales al año. Yo opero un promedio de 7 a 8 a la semana. Y lo que es bien importante es pensar en reparación temprana, como lo expliqué, porque la mortalidad es bien alta si no se opera con tiempo. Y también si su cirujano recomienda un reemplazo de la válvula, o si su cirujano le ofrece una esternotomía, lo importante es reemplazar a su cirujano. Y estoy muy orgulloso de decir que nosotros somos el único centro de referencia para la reparación de la válvula mitral en la Florida. Y esto es un punto bien importante, y nosotros recibimos recognition por el hecho que operamos más cirugía y reparación de válvula mitral que cualquier otro centro en el estado de la Florida. Y nada más que hay 8 centros en los Estados Unidos que tienen este prestigio. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Lamelas. Súper interesante, y veo que las personas ya están empezando a poner sus preguntas, además ya las que teníamos preparadas, porque ha llegado el momento de comenzar la parte de preguntas del programa. Así que si no lo han podido hacer todavía, no se olviden de utilizar la función de preguntas y respuestas en la parte inferior de su pantalla de Zoom. Localízala y así pueden hacer las preguntas. Pero comenzamos con la primera, doctor Lamelas. ¿Qué material, y es en 2 partes esta pregunta, qué material se utiliza para el reemplazo de la válvula mitral y qué tan bien tolerado está este material en el reemplazo o reparación? Y la segunda parte es, ¿quién es y no es candidato para el procedimiento? Lo primero es, hay una diferencia entre reparación y reemplazo. Cuando reemplazamos una válvula, es una válvula que ya está tan desgastada que no se puede reparar. Y si tenemos válvulas que son de porcina, de cochino, de vaca, que son las válvulas biológicas,
entonces tenemos válvulas de metal. Y la diferencia entre una y la otra es que la válvula de metal uno tiene que tomar Coumadina, que es un anticoagulante bien fuerte y hay que tomarlo todos los días por el resto de su vida y todos los meses por el resto de su vida hay que hacer análisis de sangre. Pero es bien importante tener el nivel a un nivel específico para que la válvula no se coagule o si está muy alto uno puede sangrar espontáneamente. Las válvulas biológicas de cerdo o de vaca, nada más que hay que tomar una aspirina al día, pero la diferencia es que duran un promedio de 15 años. Lo mayor que es el paciente, la válvula dura más tiempo. En la reparación de la válvula mitral, muchas veces lo único que termina el paciente es con un anillo que está cubierto, un anillo de metal que está cubierto con poliéster, un material de poliéster. Entonces también utilizamos una sutura que se llama Gore-Tex, que son lo que reemplazamos las cuerdas con el Gore-Tex. Y la otra pregunta de quién es candidato, pero candidato para una cirugía mínimamente invasiva es casi todos los pacientes. En las manos mías yo digo todos los pacientes son candidatos, excepto los pacientes que requieren bypass, cirugía de bypass. Cuando un paciente tiene muchas de las arterias del corazón tupidas y hay que colocar unos puentes por encima de las tupiciones, eso tiene que ser por una esternotomía, que es una cirugía convencional. Pero si solamente es de las válvulas, todos los pacientes se pueden operar de esta manera. Hasta una segunda cirugía, hasta una tercera cirugía y cuarto y quinto. Yo he operado pacientes hasta 5 veces por acceso mínimo. Y doctor, ¿este material que usted describió como poliéster es bien tolerado en el cuerpo? ¿Hay rechazo? ¿Hay medicamentos que hay que tomar para que no rechacen? No, eso es una buena pregunta y muchos de los pacientes me preguntan. Ninguno de los injertos que utilizamos dentro del corazón el cuerpo no lo rechaza y no hay que tomar medicina para rechazo. Esto no es como un trasplante, son inerts, que no causan reacción con el cuerpo. Y con el tiempo lo que pasa para los anillos, el cuerpo mismo empieza a crecer tejido por encima del anillo y cuando uno vuelve una segunda vez, casi nivel el anillo, pero el anillo está cubierto con el endocardio, que es las células que empiezan a popular dentro del corazón. Casi como si el cuerpo lo incorpora como parte de la anatomía, ¿verdad? Exacto. Ok, esta pregunta ya la han hecho 2 diferentes personas, así que vamos a ver. ¿Se puede hacer una cirugía cardíaca mínimamente invasiva para reparar o reemplazar la válvula aórtica? Sí, exacto. Todas las válvulas del corazón se pueden hacer. Lo que le hablé hoy es solamente de la válvula mitral, pero se puede hacer la válvula aórtica. También se puede combinar válvulas como la válvula aórtica y la mitral y la tricúspide, hasta las 3 válvulas, aórtica, mitral y tricúspide, y todos se pueden hacer por una incisión de 5 centímetros. Y hasta inclusive se puede hacer una operación reemplazando la aorta ascendente completamente, junto con las otras válvulas también. Otras Porque técnicas, siempre, no, perdona. perdón, y la técnica es o la misma o muy similar. Se hace por una incisión de 5 centímetros, exacto. O sea, por ese acceso con los instrumentos, porque es bien difícil hacer una cirugía así con los instrumentos clásicos que se usan para hacer la cirugía por esternotomía. Usted se refirió también en su presentación a las personas ancianas o de más edad. ¿Cuál es el nivel de éxito en estas personas con este enfoque mínimamente invasivo de la cirugía de la válvula mitral? La experiencia me ha enseñado que los pacientes que son de alto riesgo son los que benefician más de este tipo de cirugía. Y si los de alto riesgo benefician, los de menos riesgo benefician más todavía. Lo que es bien importante con esta cirugía es que el tiempo de estadía en cuidado intensivo, en el hospital y también para incorporarse a una vida normal es mucho menos comparado a una cirugía convencional. Y también vemos que la incidencia de transfusiones
y de complicaciones en el periodo postoperatorio son mucho menos. Pero le quiero decir que esta cirugía no es una cirugía que el cirujano lo hace 1 o 2 veces al mes. Para hacer esta cirugía bien hecho, uno tiene que hacerlo todos los días y es como toda la vida. Lo más que uno lo hace, lo mejor, mejor resultado que uno tiene. Pero esto es una cirugía tan especializada que el campo quirúrgico es tan limitado que el cirujano no tiene la experiencia trabajando en un espacio limitado, puede terminar con complicaciones. Yo siempre le digo al paciente que si ellos van, le tienen que preguntar al cirujano el nivel de experiencia que tiene. No solamente en la cirugía mínimamente invasiva, pero en cualquier técnica. Pues yo siempre le digo a los pacientes que nada más que tiene un corazón y una vida. Y el corazón no perdona en cirugía. Si hay cualquier problema durante la cirugía, el paciente lo va a sentir después y le puede costar la vida también. Y no hay duda que la experiencia cuenta por mucho en esta área tan delicada. Entonces, también la incertidumbre de los pacientes es que si se hacen la mínimamente invasiva, después hay casos donde tienen que hacerse la cirugía a corazón abierto poco después porque algo fue mal, quizás el mal cirujano, pero explíquenos Bueno, ese hay dos punto. cosas. Si un paciente tiene una cirugía hecha mínimamente invasiva la primera vez, se puede hacer otra vez mínimamente invasiva. Pero un paciente que ha tenido, la única razón para hacerlo una segunda vez por estenotomía otra vez es si hay que hacer cirugía de bypass, si hay que formar unos puentes aortocoronarios, sí, son los bypass. Es la única razón que hay que hacerlo por estenotomía otra vez. Pero lo interesante que es, si un paciente se ha operado primero por una estenotomía y necesita una válvula una segunda vez, es mucho más fácil operarlo por una cirugía mínimamente invasiva que hacerlo por el esternón otra vez. Mucho más fácil. Si la válvula mitral y la aórtica sería mucho más fácil. Así que es casi como lo opuesto, aunque se haya hecho el corazón abierto, puede, si hay que hacer otro reemplazo, pues lo puede hacer mínimamente invasivo. Fascinante. Exacto. Exacto. Este paciente hace una pregunta bien específica. Tiene un anillo Cosgrove número 30 en su válvula mitral desde febrero del 2006. La pregunta es, ¿se puede reemplazar esta reparación con una cirugía mínimamente invasiva? Sí, exacto. Si hay liqueo, otra vez, si el liqueo es significante, lo que pasa es si el liqueo es mínimo y hasta incluso moderado, el paciente muchas veces lo puede tolerar, pero si el liqueo empieza a ponerse severo, se puede entrar y si la reparación se hizo más de 5 años, casi seguro que la válvula se tiene que reemplazar. Es bien difícil reparar una válvula una segunda vez después de los 5 años por el hecho que los tejidos empiezan a ponerse muy fibróticos sí, y hay mucho scar tissue, hay los tejidos se cicatrizan. Cicatriz, sí. Ajá. En estos casos solamente se puede reemplazar y no hay problema haciendo eso. Un reemplazo después de una reparación es bien fácil de hacer. Así que, doctor, estos reemplazos no tienen una fecha de expiración, por ejemplo, duran 10 años, duran 20 años. Bueno, como le mencioné anteriormente, las válvulas mecánicas duran un promedio de 30 años, pero tienen también capacidad de fallar. Pero las válvulas de cerdo o de vaca tienen, si el paciente es más joven, tiene más chance de calcificarse. El proceso de calcificación es mucho más acelerado en un paciente joven que en un paciente mayor de edad. Por ejemplo, un paciente de 70 años, la válvula puede durar 20 años, pero un paciente de 30 años, la válvula puede durar 5, 10, 15 años. Pero yo he tenido pacientes de 30 años en el cual la válvula la ha durado 25 años. Es bien difícil decir, pero estadísticamente una válvula biológica en un paciente joven va a durar menos tiempo. Pero el beneficio más grande que tiene eso es
que el paciente no tiene que tomar anticoagulación. Y hay muchos pacientes jóvenes que le gustan esquiar, le gustan hacer deportes que son de contacto. Y si un paciente joven tiene que tomar Coumadina, muchas veces es cambiando una patología por la otra, es dándole otra enfermedad, porque el paciente tiene que tomar Coumadina y tiene que estar en tanto de la Coumadina, tiene que estar en tanto de las comidas que uno está comiendo, las medicinas que lo puede afectar, eso en la bebida lo puede afectar. Hay muchas cosas que pueden interferir en la vida del paciente en el cual la Coumadina no es compatible. Ujú. Yo sé que usted tocó este tema en su presentación, pero este paciente dice que tiene 3 mallas en el corazón y ahora tiene un escape en la válvula mitral. ¿Con esta condición sería posible esta operación mínimamente invasiva? Las 3 mallas son stents y los stents están colocados en las coronarias. Si el paciente no necesita un bypass, se puede hacer fácilmente por la cirugía mínimamente invasiva. No hay problema haciéndolo así. Ahora, si necesita cirugía de bypass, entonces hay que hacerlo por la manera convencional. Y como lo mencioné anteriormente, la única contraindicación de una cirugía mínimamente invasiva es cuando el paciente necesita cirugía de bypass. Otro paciente con más detalles en esta pregunta. ¿Es este un enfoque percutáneo? Tuve un trasplante de válvula aórtica porcina en el 2010. Si llego a necesitar un reemplazo, ¿se puede hacer a través de la pierna? Sí, depende del tamaño de la primera válvula. La pregunta es que el paciente se hizo de lo que yo entiendo, se hizo un reemplazo quirúrgico de la válvula aórtica por cirugía. Y entonces, Exacto. en el futuro necesita otra válvula, si se puede hacer por el TAVR, que sería colocando la válvula por una arteria en la pierna y colocando dentro de la válvula biológica. Se puede hacer, pero depende del tamaño de la válvula que tiene. Pues si la válvula es menos de 23, el tamaño, 23 milímetros, el tamaño más pequeño que tenemos es un 19, entonces 21, 23, 25, 27 y la válvula más grande que tenemos es un 29 en la posición aórtica. Si la válvula es menos de 23, lo que pasa, la válvula es bien pequeña, entonces hay que colocar otra válvula dentro de esa válvula y entonces el espacio, el orificio se empieza a poner mucho más pequeño. Cada vez que colocamos algo dentro de una válvula, el orificio se pone pequeño. Pero si la válvula es grande, entonces se puede acomodar un TAVR, que es una válvula por la ingle, y los resultados son buenos. Lo interesante es que hoy en día la nueva generación de válvulas tienen la capacidad de expandirse, la válvula quirúrgica. Si el paciente necesita una segunda válvula, dentro de esta válvula, el cardiólogo lo puede expandir con un globo y colocar una válvula nueva dentro de esa válvula. Increíble, hemos llegado a esta época tan interesante en la medicina. La próxima pregunta es, me diagnosticaron con prolapso de la válvula mitral a los 19 años. ¿Qué tan severo tiene que ser un caso para poder recibir esta cirugía? O sea, tu buena pregunta. Y el prolapso mitral es un problema bien frecuente, especialmente en mujeres jóvenes. Y el hecho de que uno tiene un prolapso de la válvula mitral no quiere decir que necesita cirugía. Lo que usualmente, si el paciente tiene un prolapso y tiene síntomas, puede tener palpitaciones, dolor en el pecho, y el primer tratamiento sería un beta blocker, que es una medicina que disminuye el latido cardíaco. Y el hecho también que tiene el prolapso no quiere decir que tiene insuficiencia. Uno puede tener un prolapso y la válvula está funcionando bien, pero lo importante es que el paciente se siga cada 6 meses o cada año. Pues, si es un prolapso, solamente cada año con ecocardiograma. Y eso lo hace el cardiólogo y le da seguimiento. Cuando la válvula, el liqueo se pone severo, es cuando uno empieza a pensar en cirugía. Hasta si no tiene síntomas y el liqueo severo, también empezamos a pensar en cirugía porque sabemos que el paciente va a beneficiar a largo plazo. Un liqueo
mínimo o moderado, muchas veces el paciente lo puede tolerar por muchos años. También tocó esto en su presentación, pero todo el mundo pregunta que cuál es la diferencia en el tiempo de recuperación entre una operación de corazón abierto a una, como usted está describiendo, mínimamente invasiva. Sí, la recuperación en el hospital para mínimamente invasivo son 3 días, para una estenotomía puede ser de 5 o 7 días, y también la recuperación después de salir del hospital para una cirugía mínimamente invasiva son 2 semanas y para estenotomía son 6 semanas. Tremenda diferencia, ¿no? Es una diferencia significante. Sí. Sí. Y sí, cuando uno En ve realidad, cuando uno ve un paciente, si uno coloca un paciente hecho por una cirugía mínimamente invasiva y otro por estenotomía, uno puede ver la evolución que es completamente diferente en el periodo postoperatorio. sé que usted ha entrenado, creo que el número fue 1000 cirujanos o doctores en estas técnicas, pero ¿por qué es que hay tan pocos cirujanos que realizan este procedimiento? Sí. Bueno, hay varias razones. Primero, si hay un dicho que es difícil enseñar un perro viejo trucos nuevos. Y a veces los cirujanos que tienen suficiente... Cuando uno sale de un entrenamiento, y esto lo ha dicho muchos cirujanos, pero que uno se siente cómodo, por ejemplo, reparando una válvula mitral, demora por lo menos 15 años para que uno se siente cómodo. Y cuando uno sale de un entrenamiento, se tiene que sentir cómodo haciendo la cirugía por medio de una estenotomía, porque tienen que empezar haciéndolo así para llegar a hacerlo con un acceso bien limitado. Pues la cirugía es hecho por una incisión pequeña, es más complejo que haciéndolo por una estenotomía. El cirujano tiene que tener mucho más experiencia. Y si uno lleva mucho tiempo, a veces no tiene ganas de empezar a aprender algo diferente. Pero también la mayoría de los cirujanos en los Estados Unidos nomás que hacen 5 válvulas mitrales al año y 10 válvulas aórticas al año. Si el cirujano no está haciendo suficiente cirugía, honestamente es bien difícil llegar a un punto de ser cómodo y tener y ser eficiente haciéndolo por la cirugía mínimamente invasiva. Y los últimos números, hay 20% de los cirujanos en los Estados Unidos que están haciendo la cirugía de esta manera. Todavía no hay suficientes, en realidad. No. Explíquenos de nuevo cuáles son los síntomas del válvula mitral, porque las personas oyendo les interesó mucho saber esto. Sí, exacto. Los síntomas principales son falta de aire y fatiga o cansancio. Esos son los dos principales. Cuando el paciente empieza a tener acumulación de agua en los pulmones, porque lo que pasa es que la válvula mitral funciona, como le mencioné, como un arco romano. O sea, la válvula abre y se cierra, pero cuando hay un prolapso o una rotura de una cuerda, en vez de la válvula unirse así en el medio, la válvula empieza a abrirse. Y entonces, en vez de la sangre salir del corazón, la parte de la sangre va para atrás y va a los pulmones. Entonces, cuando la sangre va a los pulmones, causa presión en los pulmones y entonces empieza a liquear agua dentro de los pulmones. Y entonces viene la falta de aire, el cansancio, la tos. La tos viene cuando hay un liqueo de líquido dentro del pulmón y el paciente tiene agua en los pulmones y viene la tos. También el dolor, pueden tener dolor en el pecho y finalmente algunos pacientes no tienen ningún síntoma. Falta de aire y cansancio son los síntomas principales que vemos con esta patología, pero quiero decirle que cuando el paciente llega a ese punto, la patología ya está un poco más avanzada. No quiere decir que no podemos resolverlo, pero está un poco más avanzada. Y esa es la razón que como cardiólogos y cirujanos nos gustan ver el paciente antes que llegue al punto que la válvula está muy desgastada por el hecho que la válvula en sí no es lo que va a sufrir en ese momento, va a ser el músculo del corazón. Y podemos hacer una reparación perfecta
pero el músculo del corazón en muchos casos nunca se recupera a lo normal. Y cuando preservamos la función cardíaca, eso aumenta la sobrevivencia del paciente a largo plazo. So, lo importante es preservar el músculo y operarse con tiempo. Y estos síntomas lo puede ver, ¿tiene que ser un cardiólogo o puede ser su doctor primario que dice aquí algo no anda bien y le hacen el ecocardiograma? ¿Cómo son los pasos para la persona, para el paciente descubrir? Sí, bueno, en algunos casos el médico primario lo descubre y entonces inclusive me lo mandan a mí directo, porque saben que yo hago mucha cirugía valvular, entonces yo empiezo el proceso de investigación después de eso. Pero la mayoría de los pacientes van a ver un cardiólogo primero, entonces me mandan al paciente a mí después. Pero muchos pacientes me preguntan, bueno, yo me hice un electrocardiograma y no enseñó nada. Pero el electro no enseña nada desde el punto de vista de la válvula, es el ecocardiograma. El ecocardiograma le ponen una pasta por encima del pecho y usan un sonograma para chequear la función del corazón y de la válvula. So, el ecocardiograma ni un CAT scan enseña patología de la válvula. Tiene que ser un estudio dinámico enseñando la función y es un ecocardiograma. Y entonces, si no tenemos suficiente información por medio del eco que se hace por fuera, se hace otro ecocardiograma que se llama un eco transesofágico que se mira por el esófago. So, es como mirando dentro del estómago, pero el probe tiene una camarita, un sonogram que se coloca detrás del corazón en el esófago y miramos el corazón por detrás. Y el esófago está bien cerca al corazón. Eso se ve con mucho más detalle. El eco transesofágico es mucho más detallado comparado a un eco por fuera. Pero a veces si tenemos suficiente información por el eco por fuera, no hay que hacer el eco por el esófago. Explíquenos cómo ustedes, el equipo de UHealth de la Universidad de Miami, cómo funcionan ustedes todos juntos, el cardiólogo primario, todos, como para prevenir que el paciente llegue a un punto, a un nivel tan avanzado. Explíquenos cómo es el grupo de ustedes. Bueno, el grupo de cirugía, nosotros trabajamos bien cerca con los cardiólogos de UHealth y tenemos una relación bastante collegial, nos llevamos muy bien y eso es bien importante, pero yo creo que tenemos una relación tan buena que cuando ellos identifican un paciente que tiene un problema, me llaman a mí. También cuando yo veo un paciente que tiene un problema, los llamo yo también para ayudar. Trabajamos bastante juntos, pero lo que quisiera también poner énfasis en el equipo que nosotros tenemos dentro de la cirugía, que es un equipo bastante grande de enfermeras, de asistentes, de residentes, de anestesiólogos, de técnicos dentro de cirugía, los técnicos de la bomba de corazón pulmón artificial, y tenemos 4 equipos diferentes que nos ayudan. O sea, tenemos un equipo bastante grande para hacer toda la cirugía. Entonces, después en cuidado intensivo tenemos intensivistas que están con los pacientes 24 horas al día y tenemos nurse practitioners que están con los pacientes 24 horas al día. Y estos son intensivistas y nurse practitioners que solamente trabajan para el equipo cardíaco. Y entonces tenemos enfermeras que están entrenados para cuidar a los pacientes después de la cirugía. Y tenemos un volumen tan grande que todos los médicos, intensivistas, enfermeras, nurse practitioners tienen tanta experiencia que saben identificar problemas antes que se pongan serios. Y cuando tenemos un paciente que está enfermo, tienen suficiente experiencia de poder ayudar a los pacientes y tratarlo comparado a otros hospitales que no tienen el volumen este. Es como mencioné al principio, como el cirujano tiene que tener experiencia, también el equipo que me ayuda también. Y yo personalmente veo los pacientes todos los días. Y si no voy al hospital, me dan un report de todos los pacientes, porque me gusta estar en tanto de los pacientes, porque los resultados míos no son solamente en la cirugía,
pero también soy muy orgulloso en el cuidado postoperatorio, que es tan importante como la cirugía. Entonces, usted diría que el equipo que tienen ustedes de personal, etcétera, en UHealth es sin paralelo a otros centros en el sur de la Florida. Bueno, yo he trabajado en casi todos los hospitales en Miami, como llevo 31 años aquí. Fui a Houston por 2 años por otras razones, pero he trabajado en todos los hospitales. Yo creo que el equipo que tengo hoy en día es el mejor que he tenido desde que empecé en la práctica. Eso es una declaración importante. Una preguntita que más le voy a hacer porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero hay más unos minutos todavía. Si el paciente tiene miocardiopatía dilatada, ¿se puede reemplazar la válvula? Bueno, hay diferentes grados de cardiomiopatía. Algunos tienen, lo que pasa, en algunos pacientes tienen un problema de la válvula y eso crea la cardiomiopatía. Sí, en esos casos se puede arreglar. Pero en otros pacientes también tienen una enfermedad principal del músculo del corazón y esos pacientes se tratan con medicina, a veces se tratan con un defibrillator y con usualmente medicina, pero son dos cosas diferentes. Entonces hay cardiomiopatías en el cual el tabique dentro del corazón está engrosado y en esos casos sí, se trata con una cirugía para cortar parte del músculo para que el corazón no esté, para que el corazón pueda funcionar mejor y para que la sangre pueda circular dentro del corazón y salir del corazón con facilidad. En todos estos años de experiencia que usted ha tenido con estas técnicas mínimamente invasivas, ¿usted puede decir la declaración hoy día que las personas con estas cirugías pueden tener una vida normal? Oh, 100% normal. Y lo que el paciente, yo le digo al paciente que pueden hacer todo lo que quieran después de la cirugía. Después de las 2 semanas pueden hacer todo lo que quieran y viven una vida completamente normal. Y lo que es importante es la parte psicológica también, que el paciente no mira el pecho y no ve una cicatriz por el medio. Yo he tenido pacientes que me dicen que como no ven eso, piensan que no están operados del corazón. Sí, y especialmente las mujeres jóvenes que son bien presumidas y también las mujeres de edad también. ¿No? A todas edades las mujeres son presumidas y no les gusta tener una incisión en el medio, prefieren tener una incisión más lateral en cual no pueden ver la incisión. El factor psicológico, tanto como el factor físico, son bien importantes. Háblenos, doctor, si usted tiene un sueño, porque ha sido pionero, inventor con todo lo que ha encontrado y ha llegado a este nivel. Su sueño sería que esto llegue a un plazo más ancho, más grande, donde estas técnicas pueden salvar más vidas, porque en las manos de los cirujanos entrenados pudiera ser. Exacto. Yo personalmente, ahora durante el tiempo del COVID, estamos haciendo varios entrenamientos por Zoom, que es bien difícil hacer eso porque tenemos videos que enseñamos, pero el cirujano le gusta estar dentro del salón de cirugía, viendo lo que uno está haciendo y ya vamos a empezar a resumir los entrenamientos dentro del salón de cirugía. Los cirujanos vienen a verme, yo le explico lo que estoy haciendo. Ellos no están operando conmigo. Ellos tienen que ir después y hacerlo en el salón de cirugía de ellos. Pero sí, el sueño mío es seguir enseñando cirujanos y tratando de que más cirujanos hagan este tipo de técnicas que definitivamente va a beneficiar los pacientes. Y el otro sueño es crear y seguir creando. Hoy en día yo creo que la Universidad de Miami es reconocido no solamente en la Florida, pero en los Estados Unidos y también internacional, porque yo voy a todas partes o he ido a todas partes del mundo y daba conferencias y nosotros definitivamente somos reconocidos por la cirugía mínimamente invasiva. Pero yo también hago la cirugía convencional, pero
nosotros nos destacamos en la cirugía mínimamente invasiva. Y para mí yo creo que esto es el sueño mío para seguir haciendo esto y para que nosotros, para que no solamente la población local, pero para que todo el mundo se sigue viendo que nosotros estamos progresando y estamos, y somos un centro de referencia, no solamente en la válvula mitral, pero en todo tipo de cirugía cardíaca. Sí, a nivel internacional, porque en fin, las enfermedades cardiovasculares son las número uno que todavía la gente muere más que ninguna otra, más que el cáncer, más que otras. Así que para usted esto tiene que ser una meta. Exacto. Y nosotros también estamos envueltos en investigaciones por medio de laboratorios en tratando de inventar diferentes tipos de válvulas, también otros métodos de mejorar diferentes problemas dentro del corazón, como las arritmias, las cardiomiopatías. Estamos envueltos en eso y es una parte de la cirugía cardíaca y también de cardiología que no se ve dentro del salón de cirugía. Tenemos muchos equipos trabajando juntos para tratar de beneficiar a los pacientes que tienen problemas del corazón. Bueno, doctor Lamelas, lamento que ya nos hemos quedado casi sin tiempo, pero como siempre, para mí un placer, un aprendizaje. Es fascinante estar aquí con usted esta noche. Gracias por participar. Gracias, Lina. Y gracias Y, a todos. y a todos ustedes, si desea continuar la conversación con el doctor Lamelas, no dude en programar una cita con él utilizando la información que aparece ahí en su pantalla. Nosotros en University of Miami Health System agradecemos su participación. Como siempre, estamos aquí para atenderlos. Los invitamos a visitar umiamihealth.org para conocer más sobre nuestro programa cardiovascular, para hacer una cita virtual o en persona con los expertos.